hermanas Josefinas en Guadalajara. Entonces yo no prosperé, me vine, hice mi aspirantado. Entonces como que se le queda a uno la espinita de me regresé, estuvo bien, estuvo mal. Gracias a Dios tengo una familia muy hermosa, un esposo que Diosito me premió por ese año, con un buen esposo, unos maravillosos hijos. Entonces siempre le queda a uno la espinita de seguir en la vida al servicio del Señor, ¿verdad? Entonces siento que me doy cuenta con esa experiencia que la iglesia nos necesita, que necesita que atendamos ese llamado como laico a desempeñar nuestra profesión, pero siempre guiados por el Espíritu Santo para llevar la evangelización a todas partes, dando testimonio de nuestra vida, de nuestra propia vida, que en nuestro caminar, en nuestro actuar, se vea y se sienta que Dios está en cada uno de nosotros. Dice, nosotros como laicos debemos de estar siempre al servicio de nuestro pastor, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, y siempre en conjunto, pensando en extender el reino de Dios y dar a conocer el misterio de la salvación. Ya que por el bautismo somos hijos de Dios y como bautizados formamos su pueblo y participamos de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y compartimos el ser profetas a ejemplo de Jesús. Oye, Sonia, dices que por el bautismo somos hijos de Dios y como bautizados formamos el pueblo de Dios y participamos de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y tu trabajo lo inicias invitando a ser profetas a ejemplo de Jesús. ¿Nos explicas, por favor, lo que es un profeta? Bueno, sí, dice, bueno, un profeta son aquellos hombres que hablaban de parte de Dios, con una visión de futuro. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación y en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios. Ser profeta no era un oficio hereditario, sino que respondía a una llamada personal con Dios. Entonces, ser profeta eran los mensajeros de la palabra ante el pueblo. Entonces, ser profeta para mí era eso, es eso. Es eso. Y ahora ya no solamente hombres, sino ya hombres, mujeres y niños. Sí. Parejo. Parejo. Ahora, hay muchos ejemplos de profetas en la Biblia. De hecho, en total son 16 los libros que hay de profetas. Se le llama profetas escriturarios, ¿no? Porque se escribió directamente algo acerca de ellos. Y hay otros también que no tienen un libro dedicado en la escritura, como lo fue Elías, por ejemplo. ¿Tú escogiste a uno de esos escriturarios o escogiste a uno de esos, de hecho uno que no tiene un libro dedicado? Platícanos un poquito. Yo me gustó mucho el profeta Samuel desde siempre, en mis primeras clases en el Instituto Bíblico, que me inspiraba a buscar mi vocación ya como laica, ¿no? Porque fue una de las figuras más grandes del pueblo de Israel y yo me identificaba mucho con la frase del profeta Samuel que decía, donde yo no encontraba mi lugar, donde yo quería servir, y yo decía, bueno, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y yo me identificaba mucho con la frase que decía, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces mucho tiempo me la pasé mencionándome o recalcándome o gritándome en mi mente, habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, ¿dónde me quieres? Aquí, allá, sigo estudiando, me preparo, me formo y me mandes a donde me mandes y yo me voy. Entonces con esa frase me he casado todos estos años en el bíblico, que fue parte de lo que a mí me inspiró para mi tesina, ¿verdad? Porque el profeta Samuel, una de las situaciones que me gustaban mucho, que fue el último gran juez de Israel, hijo de Elcaná y Ana, esta narración, esa historia que ellos tienen de pedirle tanto al Señor ese hijo que Ana, y que
pedírselo con tanto fervor y al último entregárselo también. O sea, como madre entregar a su único hijo y decir, pues, aquí está, Señor, que nació como laico, ¿verdad? Y que terminó siendo un profeta. Entonces, quedó atendida la ardiente oración de Ana pidiendo a su hijo. Eso me llama mucho la atención. Y a su vez, que ella mantuvo la promesa a Dios que le hizo, ¿verdad? Y que llevó a Samuel al santuario de Silo para que lo dedicara al sacerdote Elí. Y que al morir Elí, Samuel tuvo que enfrentarse con una difícil situación, que Israel había sido derrotado por los filisteos y el pueblo pensaba que Dios no se preocupaba ya de él. Samuel le ordenó destruir los ídolos y obedecer a Dios. Samuel gobernó Israel toda su vida y bajo su mando hubo paz. Esa fuerza del profeta Samuel, haber llegado a la formación con el profeta Elí, haberle buscado toda esa sabiduría y pensar que el profeta Samuel empieza como laico, como les decía ahorita, y termina como profeta, que también nosotros podemos ser ese Samuel en la vida real, nosotros como laicos, y seguir en la búsqueda con esa frase que me marcó a mí y ojalá le sirva a muchos, que no encontramos o que no encuentran todavía su lugar, porque yo ya lo tengo, esa frase de habla, Señor, que tu siervo escucha. Ok, pues muchas gracias. Ahora sí que estamos en este entorno ya, pero mis queridos hermanos, pues vamos dándonos cuenta lo que implica decir sí. No es tan fácil. Podemos asomarnos a la Biblia y ver que algunos elegidos no quisieron seguir esa vocación así nomás, no, diría mi abuelita, no fueron tan facilitos. Rejegos, rejegos, y ellos, o sea, se aplicaban y se hacían los difíciles. Sí, podemos ver a un Moisés que le dice, manda a otro que soy tartamudo, o sea, a Jeremías. No, le dijo, soy tartamudo. Bueno, aquí no me lo pusieron así, así que déjalo. A Jeremías que le dice, no sé hablar, soy un muchacho. A Jonás que le dice, estoy enojado a muerte. Y así otros tantos podemos encontrar. Cada quien tiene su pretexto para decir no, para no preguntarse. Para no preguntarnos dónde nos quiere el Señor. El Señor nunca deja de llamarnos, de salir a nuestro encuentro de una o de otra manera. Más que a veces nos hacemos medio que la Virgen nos habla, ¿verdad? Pero bueno. Nos gusta darle la vuelta al cerrito, así quiero Juan Diego, ¿no? Ay, creo que por este lado me hablan. Pero vamos a seguir, ya nos hace el llamado, ya Dios nos habla, pero Sonia, ¿nos puedes comentar, platicar, aclarar qué es un laico? Bueno, aquí me va a permitir leer lo que dice el Lumen Gentium en su numeral número 31 tal cual, para que nos quede muy firme y no poner palabras que no son. Dice, por el nombre de laico se entiende que todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros que han recibido un orden sagrado y los que están en estado religioso reconocido por la Iglesia, es decir, los fieles cristianos que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen por su parte la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Espero que sí nos haya quedado claro, ¿verdad? Para que vean qué es un laico. Por eso la leí tal cual, ¿eh? Muchas gracias. Sobre esto me llamó la atención el comentario de un sacerdote que dijo, todos nacemos siendo laicos, nadie nace obispo o papa. Esto es consecuencia de la vocación, ¿no? Pero ya nos dijiste que es un laico, vamos ahora con el tema de la vocación. Claro que sí. Bueno, el significado de vocación, yo lo definí como en el terreno religioso, que nos indica la llamada por parte de Dios como iniciativa suya, amorosa, y la respuesta de la persona en un diálogo amoroso, como les digo, de participación corresponsable. Dice, el primer protagonista de la vocación es Dios, al que la Biblia indica que Él que llama.
como dice en la primera de Pedro, de 1:15, que dice, sean todos santos completamente, como es santo el que nos ha llamado. Como les digo y les repito, el primer protagonista de la vocación es Dios. Dios, al llamar al hombre, lo crea según el proyecto de vida que ha pensado para él. Dios establece entonces una relación personal y original con el hombre de tal categoría que puede decir, como dice Newman, he estado creado para hacer y para hacer algo para lo que nunca nadie ha sido creado. Poco importa que yo sea rico, pobre, despreciado o estimado por los hombres. Dios me conoce y me llama por mi nombre. De alguna manera soy tan necesario en mi puesto como un arcángel en el suyo. Y si recordamos el Salmo 138, que dice, Señor, tú me llamas y me conoces, ¿verdad? Todavía no está la palabra en mi lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todo. Entonces, Él nos llama, nos ha hecho con un molde especial a cada uno y todos hemos sido llamados. Dice, Dios llama al hombre en cada instante de su vida. La vocación es, por tanto, una realidad vital que se desarrolla progresivamente en un diálogo entre el Señor, que no cesa de llamarnos, y el que nosotros como creyentes, que no cesamos de responder. Ese diálogo entre el Señor y nosotros comienza con el tiempo y termina con la eternidad. El Lumen Gentium y el Apostólica Anacusticate señala que la vocación es un don universal que Dios llama a todos los hombres. Que nuestra vocación como laicos es buscar la santidad y hacer presente a Cristo con un alto desempeño moral y no ocultando nuestra fe. Básicamente, pues ese es el significado de nuestra vocación. Y que tarde o temprano, que no queramos nosotros, vamos a terminar en lo que Dios quiere que seamos. Perfecto, así que fíjense nada más qué bonito se va armando ya esto, ya como este rompecabezas nos va quedando claro, laico, la vocación, ¿sí? Nos debe de quedar también muy claro que Dios nos crea a cada uno de nosotros como seres, ahora sí que únicos e irrepetibles. Hay gente que dice, quisiera tener un doble para hacer más cosas. No, más somos únicos, no somos más. Pero no solo nos crea ya, hasta eso, saben que Dios es un Dios amoroso, sino que en esa creación le da a cada uno ciertas habilidades, características, dones, los cuales hacen que tengamos esa cierta tendencia hacia actividades específicas. Y claro que con esas herramientas que Dios nos da, sí nos llama a desempeñar esa misión o esa tarea. Por lo tanto, nos crea, nos llama, pero sobre todo siempre nos está esperando. Esa es la parte en donde ahora sí que nos toca responder, ya no nos toca estar fingiendo que la Virgen nos habla, sino dar respuesta. Dios nos da todo lo necesario para responder a nuestra vocación. Y para responder adecuadamente, pues es necesario algo muy importante, desarrollar cierta espiritualidad, reconocer nuestros dones, ponerlos a estar conscientes qué podemos hacer, sí, pero lo vamos a hablar eso en un momento más. Porque, ¿sabes que se me hace bien interesante eso que estás diciendo? Porque hay gente que puede pensar que el destino, ¿no? Ya estamos predestinados a hacer algo. Y sí estamos predestinados, pero no quiere decir que así se va a desarrollar la historia. Eso es lo que Dios planea, eso es lo que Dios nos dio y es como nos acomoda. Pero ya depende de nosotros decir sí o decir no. Libre albedrío. Sí, ajá. ¿No? Entonces Dios te dio lo que te dio para que hagas algo aquí en este mundo y regreses con él a la casa del Padre. Pero si no quieres, decía ahora mi abuelita mía de mí, decía, a fuerza ni los zapatos entran. Sí, pero ya te verá ahí arriba. Sí, eso pues no quisiste. Es que el reconocer que tenemos esas ciertas cualidades y ponerlas en práctica nos va a facilitar nuestra tarea para llegar a ese fin y a esa misión y cumplir de una forma
más adecuada. Pero lo importante que se me hace de todo esto es que si no pones en práctica eso, pues te puedes ir para el otro Se me va a lado. complicar la Se vida más. se te va a complicar, porque la vocación, aunque mencionó Margarita o Sonia que no solamente es Dios, que lo está enfocando más en el aspecto de la relación con Dios, la parte religiosa, que no necesariamente consagrada, pero ese llamado es de Dios. La persona que vive una religión está consciente de eso, pero es aplicable a todas y las diferentes formas en que uno se desarrolla en este mundo, ¿no? En tu trabajo, en tu situación, en tu familia, en todas partes. Bueno, Así yo es. creo, pero ya dijiste que nos íbamos a ir a No, dónde. pero Luis va a decir algo, va a comentar algo, hacer un comentario. Bueno, pues muy breve, gracias. Eso ya me llamó la atención esa parte, con tus propias palabras, por supuesto lo pusiste, pero me llama la atención esa parte en donde podemos ver que realmente la iniciativa de todo la tiene Dios. Porque a veces decimos, es que yo me lo propuse, es que me encontré con esto y aquí vi que esto era lo bueno para mí. Y que Bien no, soberbios. Dios siempre es el que tiene la iniciativa de ese amor que te tiene, y en cuanto a esa vocación que tienes tú, es Dios quien la ha puesto en tu corazón. Sí, claro que sí. Todos hemos sido llamados de una manera u otra. Llámese el trabajo más alto, el trabajo más bajo. Todos tenemos esa vocación a algo. Nos falta descubrir a qué, aceptarla, que para eso estamos, porque a veces nos aferramos a hacer lo que no estamos destinados a hacer, o lo que Dios no tiene para nosotros. Y nosotros nos agarramos a algo, y cuando llega esa oportunidad de servir o ser otras personas, otras cosas, y vemos que ahí llega nuestra paz interior y que ahí se da esa vocación y dice uno, es por aquí, Señor, es por aquí. Y aceptar eso, la vocación que Dios tiene para cada uno de nosotros, así sea la que sea, lavar trastes, barrer, trapear, lo que sea, estar cumpliéndola como Dios manda. O sea, ¿y cómo manda Dios? Con amor, con entrega, con ese espíritu de servicio, siempre apegados a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a las necesidades, porque a veces queremos una cosa y tenemos otra, y así es, porque el Señor tiene sus tiempos y tiene esa vocación para cada uno de nosotros. Y te va buscando la manera de Nos va irte acomodando. Así que, pues no pongamos tantos pretextos, ¿verdad? Y vamos a seguir con la espiritualidad, algo que también es muy importante, pero vamos primero a un corte y regresamos, no se vayan. Mis queridos hermanos, pues ya estamos de vuelta en su programa Palabra y Vida, en el que estamos compartiendo con ustedes el tema de la vocación del laico, que nos vino a presentar Sonia Chávez García. Bienvenida de nuevo, ya estamos pues en esta segunda parte, después de que hubo una introducción, nos explicaste lo que es la vocación, relación, similitudes con el papel de ser profeta, cómo el laico participa en todo esto, en fin. Nos queda hablar por la espiritualidad del laico, y aquí sí me quedé yo así como que se pone bueno esto que tiene que irse desarrollando para cumplir con ese encargo que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Así que, Sonia, expláyate, todos tuyos los micrófonos, todo tuyo el tiempo. Gracias, profe. La espiritualidad del laico, bueno, es algo muy complicado, porque hablar de la espiritualidad es hablar de nosotros mismos como al servicio del Señor, y empezar por nosotros mismos. Hablar de la espiritualidad es hablar ante todo de una vida espiritual, de la relación que debemos de tener todos con Dios. La espiritualidad es aquello que nos une a Cristo, que nos hace estar en contacto con Él, es estar unidos a Cristo, porque la labor que tenemos delante no la podemos realizar por nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Hablar de esa espiritualidad es dar testimonio de nuestra vida,
Y es muy complicado porque tenemos una familia, tenemos un círculo social de amigos, de amistades, que a veces no damos el mejor testimonio porque fallamos a esa espiritualidad que debemos de tener como laicos comprometidos. Y a veces somos como juzgados por no cumplir, y empieza eso por nuestra familia, ¿verdad? Que como comentábamos, ¿por qué grito? ¿Por qué quiero mandar a mis hijos? ¿Por qué pierdo el control a veces como cualquier persona humana? Y luego vienen los reclamos de todo el mundo, ¿no? De que nos llega a escuchar. ¿Por qué esta falta de espiritualidad cuando estamos tan cerca de la iglesia? Porque vamos a misa. Entonces aquí viene una reflexión personal muy interna que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿Por qué reaccionamos como humanos? Entonces, ¿dónde está esas ganas dónde está esa espiritualidad que yo debo de tener? Entonces es una lucha diaria de estar poniéndonos en manos del Señor, guiados, pidiéndole esa guía a Dios, al Espíritu Santo, para estar a su lado, que hagamos su palabra vida en nuestra vida. A mí me sirvió mucho, me ha servido, y sigo siendo una pecadora, y sigo siendo una controladora, y sigue mi falta de espiritualidad, pero hacer ese itinerario espiritual de tener presente, ¿cómo decirlo? Pues sí, estar en unión con esa vida espiritual, con el Señor, que la gracia que trabaje esa gracia con nosotros, es estar con oración, con el rosario, y todavía sí vienen las pruebas, sí, todavía vienen las pruebas que no logramos como humano, no logro como humana dar testimonio de esa vida espiritual, pero lucho día con día. Y yo quisiera decirles que esta espiritualidad del laico debe ser guiada de la mano de Dios, que estando a su lado todo cuanto hagamos, palabra u obra, va a ser en nombre y gloria de Jesús, siendo impulsado siempre por la fe, la fuerza y la gracia, para lograr hacerlo vida en nuestro diario vivir, como lo señala el apóstol en su carta a los Colosenses, que dice: todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacerlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Los laicos vivimos y fortalecemos nuestra espiritualidad a través de los sacramentos. El lugar propio de los laicos son las estructuras seculares del mundo, como son el trabajo, la familia, la población donde vivimos y el lugar donde estamos. O sea, tenemos que luchar por tener los sacramentos en nuestra vida y darlos a conocer a todo lo que nos rodea, y tener siempre presente que el espíritu, que podemos hacerlo siempre con un espíritu de entrega, de lucha, del diario vivir, de ser cada día mejores, y que hagamos un itinerario espiritual de verdad, de qué hacer desde que amanece hasta que anochece, para que nos vaya teniendo un acercamiento espiritual mayor con Dios, nuestro Señor. Me encantó eso del itinerario espiritual. Ya lo anoté aquí. Ya lo anotó. Ya anoté, ya. Me encantó. Eso lo aprendí de una clase de espiritualidad que tuve en el bíblico. ¿En serio? A mí nació. me queda pensando que hay laicos que viven solamente en el plano terrenal, ¿no? Carnal, mundanos, sin desarrollar el espíritu, y algunos como si no tuvieran este espíritu. Y es un buen tema de reflexión. ¿Cuánto y cómo he desarrollado mi espíritu? Pero ya se me subió la cabra al monte con esto. Así que mejor regresamos con Sonia, quien nos va a hablar de algo muy importante y que en ocasiones no le prestamos la atención debida.
la formación. Uy, Ups, Ay, ay. ya caló, ya caló. wow. Durante la investigación para hacer la tesina, me di cuenta de que en el magisterio de la iglesia tiene muchos documentos para nuestra formación como laicos y que no los hemos tomado en cuenta y que pensamos de que y todo le dejamos al sacerdote, al obispo, al papa y todo queremos que ellos resuelvan, pero creo que nosotros como laicos tenemos ese compromiso de formarnos para poder dar un mejor servicio. Los laicos tenemos que estar en proceso de formación permanente y creciendo en espiritualidad, pero no basta con saber cosas, de estar muy preparados, de ser los mejores alumnos, de sacar las mejores calificaciones. Necesitamos estar en oración. Nos puede pasar que estamos habituados a escuchar cosas de Dios, a leer cosas de Dios, a comentar cosas de Dios, pero somos como un paraguas siempre abierto, donde la lluvia cae y Dios queda fuera, así como la lluvia. Y no se nos empapa el corazón, seguimos con el corazón seco. Hay muchas personas o hermanitos de comunidad, familia, amigos que dicen, ¿de qué te sirve estudiar en el bíblico? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué título? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a externar? Entonces, creo que debemos de formarnos, de estar preparados para dar un mejor servicio. Y yo la vocación de laico en la misión de la iglesia la enfoco mucho en el servicio de todo lo que hagamos, como decíamos ahorita, en cualquier profesión, por muy grande o mínima que sea. Nosotros los laicos estamos en el corazón del mundo, tenemos que estar siempre en un proceso de formación progresiva y renovada, la formación necesaria para ser cristianos laicos más efectivos. Yo cuando empecé a informarme de la vocación, como les decía ahorita que no terminé de aterrizarlo, es que hay muchos documentos de la iglesia que vienen desde el Concilio Vaticano II, donde nos señala qué es lo que como laicos tenemos que hacer en cada parte, en cada cosa, en todo lo que hagamos. La iglesia ha pensado mucho en nosotros y nosotros creo que no hemos sido agradecidos o somos como los hijos mal agradecidos a veces, y algunos, no todos, de no saber que existen todas esas herramientas que nosotros debemos de tener para hacerlo cada día mejor y cambiar lo que tenemos que cambiar para que se le quite a nuestra iglesia católica, apostólica y romana esta imagen que tiene. Y creo que nosotros como laicos no estamos dando el todo, no nos estamos formando para el servicio, muchos nos estamos formando para el ego, para saber cada día más, pero sin darlo a conocer y no defender nuestra fe. Los sacerdotes y los religiosos como miembros del orden sagrado no se dan abasto, y aun cuando su conocimiento teológico es muy completo, es necesario que nosotros como laicos nos involucremos en el aprendizaje de la fe y de las ciencias derivadas que nos permitan profundizar más intensamente. De aquí de la formación del laico también se desprende la formación doctrinal, la formación espiritual, ¿sí? y el campo de acción. En la formación doctrinal también tenemos que el estudio de la teología, el estudio de las diferentes ciencias sagradas, pero también hay otras disciplinas que podemos estudiar para ser mejor ministro. Hay muchas otras ramas, por señalar algunos ejemplos: la teología, la filosofía, la psicología, la literatura, el estudio de Sagradas Escrituras, su interpretación, la doctrina social de la Iglesia, la teología pastoral, el derecho canónico, la teología dogmática y todas sus diferentes áreas, teología sistemática, etcétera, muchísimas áreas ciertamente y muy necesarias para nuestra formación y crecimiento espiritual. Los laicos estamos llamados a participar de la acción pastoral de la Iglesia, primero con el testimonio de vida y en segundo lugar con acciones en el campo de la evangelización, la vida litúrgica y otras formas de apostolado según las necesidades locales bajo la guía de nuestros pastores. También pues está los documentos de la Iglesia, como el documento de Aparecida, que nos señala esta parte de la formación doctrinal,
y que nosotros no sabemos que existen, no investigamos, y que si lo investigamos y cuando lo llegamos a saber lo dejamos ahí, a ver cuándo lo hacemos vida, cuándo lo hacemos vida. También está pues nuestra formación espiritual. Ahorita hablábamos de la espiritualidad que debemos de tener como laicos. Ahora viene la formación espiritual, que tiene como meta producir y animar una verdadera sed de santidad, un deseo de unión con el Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, un crecimiento cotidiano en el amor a Dios y al prójimo en la vida, y en el ministerio a través de la práctica de la oración, de la espiritualidad, es lo que promueve estas actitudes y estas disposiciones. Este crecimiento espiritual debe de ser construido sobre la palabra de Dios. También debe de estar basada en la liturgia, sobre todo en los sacramentos, una recta conciencia de pecado, una espiritualidad mariana, porque la siempre Virgen María es el perfecto ejemplo de la vida espiritual y de la labor apostólica. La siempre Virgen María nos da un gran ejemplo y modelo para nosotros. También debe de ser un espíritu ecuménico, que en una adecuada comprensión del significado de nuestro bautismo, para esto se requiere o se recomienda la oración diaria y prácticas espirituales, diferentes devociones que podemos tener. Acudir a la misa, apegarnos a la Eucaristía, la práctica de la justicia, la caridad, sobre todo en las obras pastorales, corporales, espirituales, de misericordia, cooperar para la justicia y estudiar también para la vida de los santos. Yo tengo muy presente una compañera del bíblico que dice: yo quiero ser santa, yo quiero ser santa, yo quiero ser santa, y lo dice tantas veces que ya la veo y digo, ella va a ser santa, ella va a ser santa. Graciela Lozano, te mando un saludo. Ella siempre dice: yo voy a ser santa, yo voy a ser santa, y lucha por eso. Yo la veo con esa vida espiritual, que ella lucha por eso y siempre lo dice: yo voy a ser santa, voy a ser santa. Y cuando, literal, me pasa: Graciela va a ser santa, Graciela va a ser santa. La formación espiritual nos exige tener una conciencia de lo sagrado, recuperar el sentido de la presencia de Dios, una actitud de humildad, de abandono, de confianza plena en Dios, de alegría y de decisión de cambiar el entorno. Nos exige además una vida de oración, como decía San Alfonso María de Ligón, la oración, que es el medio más necesario y seguro para alcanzar la salvación y todas las gracias que ella acarrea. Y como lo decía también el santo cura de Ars, la causa de todos nuestros males es que no oramos u oramos mal. O como dice el Papa Francisco actualmente, ¿verdad? La oración es la respiración de la vida. Y debemos enseñar el sentido de los sacramentos, el contacto frecuente con las Sagradas Escrituras, la catequesis, la vida apostólica y el espíritu evangélico. Entonces pasamos a nuestro campo de acción, ya dentro de nuestra formación como laicos. Ahora sí, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, si lo venimos haciendo o no lo venimos haciendo, si tenemos ganas de hacerlo o no. Y el campo de acción es la acción católica tomaba fuerza de hombres y mujeres que veían la necesidad de llevar la fe más allá del templo, de la liturgia, de los sacramentos. La acción católica empezó a trabajar de diferentes maneras. Laicos que tomaban conciencia de su fe y hacer presencia de sus principios cristianos en el ámbito profesional. Aquí me remonté un poquito a lo que viene siendo, por ejemplo, el campo de acción. Por ejemplo, en Legión de María, que tenemos muchos grupos aquí en Ciudad Juárez, que existe un comitio que tuvo que Frank Duff tuvo una impresionante labor enviando mensajeros y misioneros, y fue el despertar de los laicos en el campo de acción hace muchísimos años, como 142 años se celebraron hace poco de que se dio a conocer la Legión de María, que tiene un campo de acción muy amplio, que es literal misionar para extender el reino de nuestro Señor.
Y ahí con Frank Book se dio el despertar del trabajo del laico en el campo. De igual forma, me remonté a lo que viene siendo José María Escrivá de Balaguer, que tiene su fuerza en los laicos, con una idea de la santidad de la vida cotidiana. Vio un modo de formación interesante que fue el Opus Dei, que lo hizo sentir a los laicos que tenían el derecho y el deber de formarse, de tener el derecho y el deber de conocer la fe y vivirla. Así también me gustó mucho a mí la historia de Kiko Argüello, que encontró el sentido a la vida en Cristo, en la palabra de Dios, y le encontró sentido predicando en los sectores más pobres de los alrededores de Madrid. Y ahí empezaron a nacer las comunidades que hoy se conocen como caminos neocatecumenales. Me tocó asistir aquí en la ciudad por una investigación de una clase de un profe. Y que estoy viendo. Que estoy viendo ahorita. Que no digo quién es, pero que lo estoy mirando. Asistir a una de las misas del camino neocatecumenal en la Divina Providencia, donde se reúnen varias parroquias y hacen en sí su comunidad, donde analizan la palabra de Dios, y es con la Biblia en la mano cada una de las lecturas, cómo van desarrollando ellos esa profundidad del trabajo del laico en la misión de la iglesia, en el campo de acción. Entonces me gustó mucho el trabajo del camino neocatecumenal. Entonces viene otra parte de formación en el laico, que es la formación humana, que procura desarrollar las cualidades humanas y el carácter de ministro eclesial laico, promoviendo una personalidad sana y bien equilibrada, tanto por el bien del crecimiento personal como del servicio ministerial, entendiendo sobre salud, psicología, sexualidad madura, equilibrio en la salud física, comprensión de los sistemas y de las dinámicas familiares, apreciación y valoración de la diversidad racial, étnica y cultural. Este tipo de formación la podemos aprender con la participación de pequeñas comunidades, también haciendo uso, tomando e interiorizando halagos y críticas, que también es ahí en donde aprendemos y creemos humanamente contar con orientación psicológica, la autorreflexión que nos permite pensar e interiorizar en nuestros pensamientos. El acompañamiento y la supervisión pastoral nos puede ayudar en este aspecto para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino en el ámbito de la vida social, económica, política y cultural. Es necesario un adecuado acompañamiento. O sea, así nos dice el documento de Aparecida en su numeral 212, que nosotros como laico en toda esta preparación, en toda esta formación, y precisamente en la formación humana, necesitamos un acompañamiento espiritual, llámese guías pastorales, coordinadores, sacerdotes, diáconos, siempre un acompañamiento para nosotros no salirnos o no desviarnos de lo que es la formación humana. Bueno, pues ahora sí que hay que recalcar, me gustaría más bien recalcar algunas de las cosas que acabas de exponernos, de comentarnos. La primera es permanecer. Ahora sí, como debe ser importante que la formación debe de ser constante. Hagámosle como querramos, por medio de las lecturas, que obviamente pues la lectura de la Biblia es indispensable, es lo fundamental. Pero hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos cursos, talleres, tanto presenciales como en línea. También tenemos la meditación, que esto también es muy importante, ¿sí? O sea, ¿de qué hay? Hay nada más, el chiste es aplicarnos. La segunda palabra que me llamó la atención es progresiva, lo cual también me pareció importante e interesante, porque la formación nos debe ayudar a ser mejores, ¿sí? Tanto en lo personal como en lo comunitario. Decía ahorita Sonia, hay que ser cristianos efectivos, cristianos agradecidos, pero sobre todo dar respuesta, dar ese paso adelante, no nada más quedarnos ahí estáticos. Y también el hecho de que la formación debe de ser en lo doctrinal.
tanto como en lo espiritual y en lo humano. Ahorita nos decías de documentos que sabemos que existen, o a lo mejor ni sabemos, pero pues nomás sabemos y no nos interesa conocerlos o involucrarnos o simplemente echarles una leidita y conocer qué es lo que el magisterio quiere decirnos. Así que no solamente hay que estudiar la religión, nos dice ahorita también que hay acompañamiento también psicológico que nos debe de ayudar a ser mejores compañeros, y que no me hagan bullying aquí porque déjenme quejarme, ¿sí? A ser mejores amigos, mejor empleado, y lo que usted quiera y mande, pero hay que prepararnos, ¿sí? Hay mucho de dónde tomar para prepararnos, hay mucho, Dios nos da, ahora sí, que muchas herramientas, nada más hay que utilizarlas, aprender a usarlas, tomarlas, ¿verdad? Porque pues, tampoco no vamos a hacer, Dios no queremos que Dios haga todo. No cabe duda que se trata de un tema que no sé por qué, pero presiento que nos debe poner a trabajar a todos, ¿sí? Ahora sí que todos los bautizados tenemos esa responsabilidad. Hay que ponernos a trabajar. Fíjate que realmente somos flojillos para machetearle, para estudiar, para todo ese tipo de cosas. Y habiendo tanto. Y más ahorita que todo lo queremos rapidito y facilito y rapidito. Pero el tiempo pues se nos va y esto se va acabando y se nos termina el tiempo. Así que Sonia, compártenos, por favor, ¿a qué conclusión llegaste? Bueno, después de todo lo comentado, creo que mi conclusión es atender el llamado de Cristo cuando le dice a esos pescadores, sígueme. El llamado de Cristo cuando le dice a Lázaro, sal fuera. La voz de Cristo que llama a aquella niña que estaba muerta, Talita cumi, a ti te digo, levántate. El llamado de Cristo que me dice como a la samaritana, dame de beber. Descubrir el llamado de Cristo es fundamental. Sentir un llamado que trasciende es inexplicable. A todos nos llama y nos llama por nuestro nombre. Y a cada uno nos ha llamado a una vocación. A la vida consagrada, al sacerdocio, al matrimonio, a la soltería. El Señor nos invita a ser discípulos de su niña, a trabajar evangelizando, predicando, catequizando. Hay mucho trabajo por hacer en nuestras parroquias, con los pobres, con los migrantes, con los encarcelados, con los enfermos, con los necesitados. Sin excusas, no necesariamente tenemos que dejar nuestra profesión. Todos estamos llamados a predicar el reino de Dios, siempre evangelizar, ayudar, tender la mano, consolar, pero también se evangeliza con obras, con el servicio, con el amor a los demás. Hay mucho trabajo que realizar por nosotros los laicos. Tenemos las herramientas, pero no nos hemos preocupado por conocerlas y ponerlas al servicio de la iglesia. Nos hemos conformado con lo que hemos ido aprendiendo. Somos laicos en su mayoría con miedo al compromiso. Nos es difícil entender que Dios desde el bautismo nos llama y espera de todos nosotros los laicos respondamos con alegría, con gozo, con generosidad, con un corazón dispuesto a atender su llamado. Tenemos que cumplir con el llamado de ser discípulos y misioneros. Es vital que respondamos. Debemos de formarnos para ser unos laicos que no tengamos vergüenza de anunciar nuestra fe con libertad. La comunidad, la parroquia, la diócesis requiere que trabajemos unidos. Sacerdotes y laicos necesitamos complementarnos, trabajar en equipo es fundamental. Contamos con las herramientas necesarias para formarnos, comprometernos, implicarnos. Si Dios nos ha elegido, no hay tiempo para esperar. Es momento de responderle y de creer que Dios siempre cumple sus promesas y lo que nos ha prometido es nada menos que la salvación. Sabes que como dice Katy, así o más clarito. Ni el casco nos sirvió. No, aquí no hay más que darle para adelante y quitarnos esa flojera porque pretextos tenemos que encontrar muchos. Pues mira, yo sí traía mi paraguas, pero me lo quitó Sonia. Sí. Sí, porque me gusta ver llover y no mojarme. Entonces, Sí, pero mira, venía hermana con un picayelo así, lo picoteó todo y ya te lo dejó como regadera, pero bueno.
Vámonos, mis queridos compañeros. No se olviden ustedes de que ya viene el Adviento, así que vayan por sus velas, prepare su corona para que no lo agarren las prisas. Y también le comentamos que ya están abiertas las inscripciones para el Diplomado en Sagradas Escrituras que inicia en enero del año 2024, Dios mediante. Así que vaya a nuestra oficina a inscribirse, o puede también escribir al 656-269-2623 WhatsApp para que le den más información. Y no se olvide de ser ángel de Radio Guadalupana. Y vámonos ya con el camino de hoy, Luis, por favor, si eres tan amable. Claro que sí, Jorge. Camino 534. ¿Cuántos años comulgando a diario? Otro sería santo, me has dicho. Y yo siempre igual. Hijo, te he respondido. Sigue con la comunión diaria y piensa, ¿qué sería yo si no hubiese comulgado? Hasta nos cayó Está así ya. como anillo al dedo. Ya me voy. La última estocada. La última es La tocada. última es Corazón. Sonia, muchísimas gracias por haber compartido tu tesina con nosotros. La verdad es que nos dejas la víbora chillando ahí para que nos dé unas buenas mordidas y todo esto. Pero bueno, pues vamos a mucho tema de reflexión. Exacto. ¿verdad? Sí, mucho. Mucho tema de reflexión, y váyale buscando ahí a la preparación. Y como dijiste, Luis, que te gustó el itinerario espiritual. Itinerario espiritual. Ay, para que no lo deje a un ladito también. Y algo así rápido que dijo Sonia, a todos nos llama por nuestro nombre. Así que todos tenemos una misión, una vocación, así que no le hagan ni ponga pretexto. No le Que hagas nos ni- habló, Dios nos habla por nuestro nombre, así como a Moisés y a cada Samuel le habló por su nombre, a usted también, así como nos habla a cada uno de nosotros. No le hagan milking. Sí, no le hagan Mickey. Sí, ya, déjalo ahí. Bueno, nos despedimos con alegría y deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Fabián. Katy. Luis. Sonia. Y Jorge, en un programa más de Palabra y Vida.